Pido por favor a todos mis amigos que me ayuden a hacer justicia para mi hermano porque a él lo mataron. El policía que lo mató es novio de su expareja. Lo que ellos han hecho es un crimen, siendo una persona humilde. Nunca estaba enfermo, era una persona guapa, ¿no? Para que mi hijo ahora había partido ya. Esta fue la reacción de la familia después de enterarse que un joven que estaba recluido en una carceleta en Bermejo, acusado por la deuda de pensiones, perdió la vida aparentemente en manos de efectivos policiales del Verde Olivo. La familia pide justicia. Justicia y que se esclarezca todo esto y que pague lo que tenga que pagar, por favor, justicia por Luis. Según informó la fiscalía, ya se tiene 4 personas detenidas y que están siendo investigadas por la muerte y los hechos ocurridos dentro de una carceleta en el sur del país. Que ya han sido aprehendidas en horas de la madrugada, apenas hemos terminado la audiencia de autopsia legal, se ha procedido a aprender a estas personas, anoxia cerebral, compresión cervical externa y estrangulación con causa policontusa. Videos aparentemente grabados por los mismos efectivos del orden muestran lo que sucedió dentro de la carceleta de Bermejo, pero el video dura tan solo algunos segundos. Cálmate ya. Cálmate, sentate, descansa. Allá abajo, mira. Allá abajo. Oye. Hazme caso, solta eso y aquí hay igual. Oye, descansa. Cálmate. Descansa. Por su parte, el abogado de la defensa no cree en estas imágenes y asegura que el examen médico forense respalda que habría recibido agresión física dentro de la carceleta. Además, también la policía ha anunciado que continuará con el trabajo de investigación. Porque a través de la autopsia se ha visto la costilla rota del señor, que le impedía la respiración. Y como le impide la respiración, ¿qué es? No coincide. Pero... Se suspende momentáneamente, lógicamente por ahí, ¿no? El procedimiento, nos adelantamos, nos hemos equivocado, no había sido él, había sido otro, pero después se los destituye. Y si es, se ratifica. Entonces... Anoxia cerebral, es decir, no recibió el cerebro oxígeno, por lo tanto, seguramente sobrevino un infarto, ¿verdad? Al no recibir el cerebro oxígeno, sobreviene por lo general un infarto. Pero bueno, eso lo va a tener que determinar la Fiscalía y las investigaciones forenses que están en pleno curso. Ahora, desde la oficina del Defensor del Pueblo en Tarija se piden responsables y que este crimen no quede en la impunidad, si es que evidentemente lo hubo. Por tanto, exigimos a las autoridades del área de justicia a que durante esta investigación para identificar a los presuntos responsables se haga una investigación transparente y eficaz y al mismo tiempo se aplique el protocolo de Minnesota. Este instrumento internacional que tiene como objetivo garantizar, reitero, una investigación eficaz, transparente, con participación de la familia. En ese sentido, por instrucción del Defensor del Pueblo, el doctor Pedro Calizaya, la Defensoría del Pueblo ha iniciado las acciones defensoriales, ni bien ha tomado conocimiento del caso, como el acompañamiento que se hizo a la familia para asentar la denuncia, posteriormente la elaboración de la valoración forense y la autopsia llamada por ley. Y a propósito del tema, entre pedidos de justicia, familiares y amigos le dan el último adiós a Luis Fernández Benítez, quien perdió la vida al interior de una carceleta en Bermejo. Encomendamos su cuerpo a la tierra en la bendita esperanza de que así como llevó la imagen del Señor Jesucristo, Que paguen los culpables de la muerte de mi hijo, una persona joven, dejando a su madre y a sus hijos desamparados. Pido justicia. Pido la pena máxima para ellos. Que se haga justicia, que todo el pueblo apoya a mi familia humilde. Estamos aquí. Pidiendo justicia para mi hermano, que prácticamente lo arrebataron la vida. Él estaba sano, entró caminando a celdas policiales sin ninguna enfermedad y ahora
se encuentra ahí postrado sin vida. Pido justicia para mi hermano, que nos colaboren a toda la familia, por favor, amistades, vecinos. Pidamos que no se vuelva a ocurrir esto aquí en nuestra población, que no vuelva a ocurrir a ninguna de las familias, porque es un dolor muy grande por la que se tiene que pasar. Entonces pido justicia, por favor, sea quien sea, así sean nuestros amigos, así sea lo que sea. Por favor, justicia para Luis en nombre de la familia Benítez Nieves. Muchas gracias y mi condolencia a toda la familia. No queremos la audiencia virtual. Presencial, por favor. ¿Por qué tiene que ser virtual? Y como siempre lo hacemos, ampliamos esta información con Marco Antonio Quiroga. Él es representante del Mecanismo Nacional de Prevención y Tortura de la Defensoría. Bienvenido, qué gusto tenerlo. ¿Qué información tiene usted respecto, primero, vamos por partes, a este caso sucedido en la carceleta de Bermejo, en el departamento de Tarija? Muy buenas tardes, Casimira. Un gusto participar de esta entrevista a nombre del Defensor del Pueblo. Un saludo cordial a toda la población y dispuesto a responder a sus preguntas. En el caso específico que hace referencia a usted, desde el momento que nos hemos enterado de este hecho ocurrido en Bermejo, es que la Defensoría del Pueblo ha tomado acciones. Se tiene conocimiento que el señor Luis Fernando Benítez Nieves, de 30 años, habría fallecido el 7 de enero en el Hospital Virgen de Chaguaya, producto de una estrangulación del señor privado de libertad estaba policontuso y habría sufrido una estrangulación según el certificado de defunción que se le ha otorgado, ¿no?, por el Instituto de Investigaciones Forenses a la familia del privado de libertad. ¿Qué puede llevar a que efectivos policiales, militares reaccionen con tanta brutalidad? Sabemos que estos casos aún, porque hablamos de 3 casos en F10 en menos de un mes, para que se registren estas muertes con tanta brutalidad. Una vez más digo, están en investigación, pero ¿es normal, por ejemplo, en carceletas del departamento de Tarija, ver este tipo de situaciones o no? Bueno, no debería ser normal en ninguna de estas instituciones que usted ha nombrado. No debería ser repetitivo ni constante este tipo de vulneración a los derechos humanos de las personas. Más aún si es un privado de libertad, ¿no? Nosotros creemos que son problemas realmente estructurales, que van desde una educación, una prevención a nivel de lo que es la policía, el ejército y otras instituciones que están inmersas en lo que es específicamente la vulneración hacia los derechos de las personas, ¿no? Entonces, como le digo nuevamente, no debería ser recurrente, ni siquiera debería haber, ¿no? Y tenemos que ver los problemas estructurales. Es muy diferente los problemas que hay en centros penitenciarios como los que hay también lo que son cuarteles, centros de formación policial, militar y otras instituciones donde las personas están restringidas, ¿no?, en esos lugares. Evidentemente, Marco Antonio, buenas tardes. Hay un problema estructural de violencia estructural en la sociedad boliviana. Basta echar un vistazo a los casos de feminicidio, más de 50, 60 casos en la gestión pasada, y también de infanticidios, de violencia permanente contra la mujer y otros sectores vulnerables. Por lo tanto, si traducimos esa violencia estructural a centros penitenciarios, a carceletas como la de Bermejo o a un cuartel militar, donde todo queda socapado justamente por las autoridades que ejercen el poder, el problema es gravísimo. Es así, Ramón, como tú dices, es un problema bastante serio de la misma sociedad, la restauración de justicia, el hacinamiento que hay en cárceles, la precariedad, la falta de separación por delitos y clasificación de los privados de libertad, las condiciones de vida, falta de acceso a servicios básicos. En sí son problemas bastante estructurales que habría que, bueno, tratar de solucionarlos, ¿no?, así sea de a poco o en forma general, pero que tengan una solución al final. Evidentemente se puede prevenir la violencia
y la única forma de prevenir la violencia es a través de la educación. Es decir, una sociedad educada es mucho menos violenta, mucho menos primigenia, mucho menos primaria, es una sociedad más compleja, de otro tipo de complejidades. Pero claro, uno ve la formación, por ejemplo, de la policía y en algunos lugares deja mucho que desear. Los policías actúan en algunos casos con excesiva violencia cuando tienen que aplicar la ley. Y lo propio pasa en algunas instituciones como el Ejército, donde hemos visto varios casos de autoritarismo, incluso de brutalidad. Ustedes, desde el Observatorio de Prevención de la Violencia, ¿qué es lo que sugieren? ¿Cómo podríamos actuar? ¿Cómo podríamos tener unos mecanismos de alerta temprana que nos advirtieran sobre estos brotes de violencia? Sí, va por lo que tú dices, Ramón. La educación es muy importante, ¿no? La prevención, el tener contacto más frecuente, pese a que hacen cursos, nuestra policía boliviana, el ejército realiza cursos de prevención de tortura, de abuso de poder y demás. A veces es más complicado llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces no tenemos que descansar, tenemos que seguir haciendo estos cursos de prevención desde la Defensoría del Pueblo. Nosotros tenemos varios cursos en derechos humanos. Sería ideal que podamos hacer algunos tipos de convenio con otras instituciones para que puedan estar ellos en constante actualización en lo que es derechos humanos y demás, y evitar este tipo de vulneración, ¿no?, a las personas que están en estos centros. Entonces la prevención es lo primordial, ¿no?, y la educación, como tú dices. Bueno, definitivamente, ¿no? Ojalá en todos los sectores existiese la presencia de derechos humanos para evitar este tipo de tragedias. A veces los humanos tendemos a deshumanizarnos y actuamos con violencia. Eso no se puede permitir. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Al canal de 10, un saludo a Casimira y Ramón. Igual.